con 5 meses de embarazo, me quedé en casa para preparar un banquete elaborado a pedido de Daniel, que había invitado a sus amigos a celebrar su cumpleaños. Durante un juego de verdad o reto, Susie perdió deliberadamente y eligió la verdad. Señaló mi enorme barriguita y se burló. Las estrías de Lucy son tan feas que parecen un enjambre de gusanos arrastrándose por toda su piel. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé paralizada, mirando a los demás, con el rostro ardiendo de vergüenza. La humillación carcomía mi último vestigio de amor propio. Luchando por mantener la compostura, exigí una disculpa. El rostro de Daniel se ensombreció. Susie solo estaba bromeando, espetó. ¿Por qué tienes que tomártelo tan en serio? Si estás enfadada, no comas. Esa noche, afuera se desató una tormenta tan feroz como la agitación que había en mi interior. Sin llevar nada más que mi pijama fino, me empujaron fuera de la casa. La lluvia empapó la tela casi al instante y, mientras estaba allí temblando, escuché la voz petulante de Daniel detrás de la puerta. Está embarazada y todavía se cree una reina de belleza, dijo, riendo con sus amigos. Es tan gorda, ¿quién más la querría además de mí? Esperen. Volverá a estar de rodillas rogando por venir en 10 minutos, pero esta vez se equivocó. Me di la vuelta sin dudarlo, con el pelo mojado pegado a la cara. Y bajé las escaleras. Tomé un taxi y le indiqué al conductor que me llevara al hospital. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Programé un aborto esa misma noche. Un hombre como él no merece ser padre. Había una médica de guardia esa noche. Cuando le dije que quería abortar, dudó. Su voz no sonaba segura. Ya estás de 5 meses. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? ¿Lo sabe el padre? El padre ha muerto, respondí sin dudarlo. Sus ojos se suavizaron con compasión. Aunque no insistió más. Dado que Daniel nunca me había acompañado a una cita prenatal y que no estábamos casados oficialmente, no tenía motivos para dudar de mí. Después de confirmar mi decisión varias veces, programó el procedimiento para 2 días después. Cuando regresé a casa, había sido lo más cauteloso posible, pero la lluvia torrencial hizo imposible permanecer seco. Mi pijama fino se pegaba a mi piel, empapada y helada. El viento me cortaba como fragmentos de hielo, pero apenas lo sentía. Mi cuerpo estaba entumecido, y también mi mente, cuando abrí la puerta de nuestro apartamento. La fiesta ya había terminado, pero el desorden que había dejado atrás era catastrófico. Daniel estaba recostado en el sofá, con un cigarrillo entre los dedos. Al oír el sonido de la puerta, su rostro se ensombreció y, sin decir palabra, cogió una almohada y me la arrojó. Lucy, ¿todo este drama por la broma de Susie? ¿Era realmente necesario salir corriendo en medio de la noche? ¿Una broma? Repetí para mis adentros, con un nudo en la garganta. Es solo una niña, continuó, con tono acusador. No sabe nada más. ¿Y tú, estás a punto de ser madre? ¿Por qué discutes con ella? Una broma. Decir que mis estrías parecían gusanos arrastrándose por mi piel era una broma. Llamarme gorda y repugnante era una broma. Cada palabra que Susie soltaba, cada insulto dirigido hacia mí, no era más que una broma inofensiva a los ojos de Daniel. Susie es solo una niña, dijo, como si eso lo excusara todo, pero olvidó convenientemente que antes de casarme con él, yo también era solo una niña. Apenas era mayor que Susie, solo 1 año. Y, sin embargo, exigía que yo cargara con el peso de todo, su temperamento, su crueldad y, ahora, incluso las palabras venenosas de su amigo. Cada vez que Susie se burlaba de mí, veía a Daniel salir en su defensa sin dudarlo. Juntos me arrastraban por el suelo, despojándome de la poca dignidad que me quedaba. Susie no se equivoca, ¿sabes? Añadió con una sonrisa irónica. ¿Por qué eres tan mezquina? ¿No puedes ser un poco honesta, honestamente? Estaba furiosa y devastada. Pero, sobre todo, estaba harta. En otro tiempo, habría discutido con él, desesperada por recuperar los restos de respeto que creía merecer en este matrimonio. Pero, ahora, no veía sentido a eso. Luchar por algo tan podrido, tan perdido, no valía la pena. La almohada me había golpeado la espalda y me había dado de lleno en la cintura. El dolor era sordo, pero me quedé callada, agarrándome al marco de la puerta para mantener el equilibrio. Mi falta de respuesta debió parecerle a Daniel una muestra de sumisión, porque sonrió y su voz estaba cargada de satisfacción. ¿Qué haces ahí parado?
¿No ves lo desordenado que está el lugar? Ponte a limpiar de una vez. Bajé la mirada. El suelo estaba cubierto de evidencias de su celebración. Licor derramado mezclado con manchas de glaseado de pastel, el caos que habían dejado atrás después de empujarme a la tormenta. No fui bienvenido cuando se reían y aplaudían, pero ahora que había un desastre que limpiar, se esperaba que yo fuera el único que lo manejara. Cuando decidí ignorar el caos en la sala de estar y dirigirme directamente al dormitorio, giré el pomo de la puerta y me quedé paralizado. Susie salió con uno de mis camisones más delicados y que ahora me quedaba mal. Sus labios se curvaron en una sonrisa de sorpresa fingida. «Ah, Lucy. No sabía que volverías». No tenía nada que ponerme, así que tomé prestado esto. Ahora estás embarazada, así que ya no te queda bien. No te importa, ¿verdad? Fruncí el ceño y miré a Daniel, que seguía recostado en el sofá. Ni siquiera se molestó en mirarme, su voz era fría como el hielo, estaba lloviendo a cántaros afuera. No podía permitir que una jovencita arriesgara su seguridad, así que le dije que se quedara a pasar la noche. No irás a iniciar una pelea por esto, ¿verdad? Me habló a mí, su esposa, que estaba embarazada de 5 meses y estaba empapada por la lluvia. Con absoluta indiferencia. Sin embargo, fue muy tierno y protector con su supuesta hermana. La decepción se apoderó de mi pecho, pesada y sofocante. No podía reunir la energía para seguir discutiendo. Sin decir palabra, entré en el dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. La fugaz mirada de sorpresa de Daniel cuando me fui pasó desapercibida. Pensé que con Susie aquí no tendría motivos para molestarme. Pero mientras estaba acostada en la cama, sus pasos se arrastraron hacia la habitación. Sus manos, cálidas e insistentes, encontraron el camino hacia mi cintura. Susurró suavemente. Casi disculpándose, ¿aún te duele? Ya limpié la casa. Antes de que pudiera responder, continuó, con un tono entre reprimenda y persuasión. Lucy, ¿por qué no puedes dejarlo pasar? Me avergonzaste esta noche delante de todos nuestros amigos. Susie solo estaba bromeando y te enojaste mucho. No es bueno para el bebé. Vamos, sé razonable. No pude evitar la risa amarga que se me escapó. ¿Todavía te preocupas por el bebé? Su mano se quedó congelada en mi cintura. Después de un momento, se inclinó más cerca y sus labios se movieron hacia los míos. Pero lo detuve y guié su mano hacia mi vientre, donde las estrías se marcaban en mi piel como cicatrices de mi sacrificio. En el momento en que sus dedos tocaron las crestas, retrocedió como si se hubiera quemado. Vi un destello de disgusto en sus ojos antes de que intentara disimularlo rápidamente. Abrió la boca, tal vez para disculparse, pero su teléfono vibró. El sonido rompió el silencio, seguido por la voz llorosa de Susie al otro lado de la línea. Lo siento. Daniel. Debí haber molestado a Lucy. No debería haberme quedado. Me iré a casa. Oh, su voz se cortó, reemplazada por un grito agudo, y luego la llamada se desconectó. La actitud de Daniel cambió al instante. El pánico se apoderó de él mientras agarraba su abrigo y me sacaba de la cama. Si algo le pasa a Susie esta noche, te juro que nunca te lo perdonaré. Ladró, arrastrándome hacia la puerta. ¿Cómo es esto culpa mía? Protesté, mientras luchaba por liberarme, pero a él no le importó. Me empujó dentro del auto, ignorando mis protestas y el hecho de que todavía estaba en pijama. Delgado y húmedo. El viento frío me azotaba la piel y no podía dejar de temblar o estornudar. Daniel permaneció ajeno, concentrado por completo en la carretera, con el acelerador pisado a fondo. 10 minutos después, la encontramos. Susie estaba sentada al costado de la carretera, con el tobillo torcido y las lágrimas corriendo por su rostro. Daniel saltó del auto, acunándola como si fuera de cristal. Sin dudarlo, corrió al hospital, gritándome órdenes todo el camino. Es tu culpa. Si algo le pasa, me aseguraré de que te arrepientas. Mientras examinaban a Susie. El estrés y el cansancio de la noche finalmente me alcanzaron. Sentí un dolor agudo que se extendió por mi abdomen y me obligó a agarrarme a la pared para apoyarme. Mi frente estaba cubierta de sudor mientras intentaba estabilizar mi respiración. Finalmente, Daniel me notó y su expresión se endureció. Deja de hacer un espectáculo. ¿Tú también te caíste o solo estás tratando de robarle protagonismo a Susie? Sus palabras me dolieron más que el dolor de estómago. No puedo creer lo egoísta que eres, Lucy, espetó.
Actúas con tanta dulzura. Pero en el fondo eres amargada y mezquina. Antes de que pudiera responder, pasó una doctora que nos miraba a los dos y titubeó. Su rostro se arrugó por la confusión. ¿Cuál es vuestra relación?, preguntó ella, con tono cauteloso. El pánico me atenazaba el pecho mientras intentaba pensar en una explicación. Las palabras que había dicho el médico antes se repetían en mi mente. Usted dijo que el padre estaba muerto, pero antes de que pudiera responder, un grito agudo se escuchó desde la sala de reconocimiento. La voz de Susie, llena de dolor y fragilidad. Llamaba a Daniel. Cuando Daniel se giró y desapareció en la habitación, solté una risa amarga para mí mismo. Está bien, dije suavemente, volviéndome hacia el médico. Es mi hermano. Él y su esposa se pelearon esta noche, la doctora suspiró. Su preocupación era evidente pero contenida. Ya has programado la intervención, pero en esta etapa del embarazo debes tener especial cuidado. Vete a casa y descansa, no quieres que te pase nada antes de la operación. Asentí y la observé alejarse. Con su bata blanca ondeando mientras desaparecía por el pasillo. El dolor en mi pecho aumentó mientras permanecía allí sola, deseando poder hundirme en el suelo y desaparecer. Pensé en sentarme para recuperar el aliento, pero antes de que pudiera hacerlo, Daniel reapareció, agarrándome con fuerza y arrastrándome hacia la habitación del hospital. Señaló a Susie, tumbada dramáticamente en la cama, y gritó, «Pídele disculpas». ¿Qué?, pregunté atónito. Lucy, si no hubiera sido tan dura esta noche, Susie se habría quedado en casa sana y salva. Ahora la atropelló un coche. Todo por culpa de tu rabieta. No pude evitar reírme amargamente ante su descarada acusación. ¿Esto es culpa mía? ¿No escuchaste las cosas que me dijo esta noche? Me insultó. Insultó a tu hijo. ¿O eres demasiado estúpido para darte cuenta de eso? Fue la primera vez en 5 años que lo miré con tanto desdén frío. El rostro de Daniel se deformó de ira y sus ojos se inyectaron en sangre. Abrió la boca para replicar, pero Susie lo interrumpió con voz temblorosa y dolor. Lo siento, todo es culpa mía. Solo estaba intentando aligerar el ambiente. No quería molestar a Lucy. Por favor. No peleéis por mi culpa. Dejaré mi trabajo y me iré de la ciudad cuando me recupere. No tendréis que volver a verme nunca más. Las lágrimas corrían por su rostro mientras pronunciaba su acto de mártir. Daniel apretó la mandíbula y habló en voz baja y furiosa. Solo voy a decir esto una vez más, Lucy. Discúlpate con ella. Deja de guardarle rencor a una jovencita. Te lo he dicho miles de veces antes. Lo miré fijamente, sin pestañear, con una expresión tan gélida como mi determinación. Sin decir palabra, me di la vuelta y salí de la habitación. Detrás de mí, su voz furiosa resonó en el pasillo. Si te vas ahora, no te molestes en volver. Lucy, volverás arrastrándote con el bebé muy pronto. Las lágrimas nublaron mi visión mientras caminaba apresuradamente por los pasillos del hospital, ignorando las miradas curiosas de los extraños. Afuera, la lluvia seguía siendo implacable y en pocos segundos empapaba mi ropa fina. El hospital estaba en una zona remota y, a pesar de esperar lo que me pareció una eternidad, no pude tomar un taxi. De alguna manera, mi bebé pareció percibir mi lucha y se acomodó tranquilamente en mi vientre por primera vez en toda la noche. La quietud fue extrañamente reconfortante. Cuando finalmente dejó de llover, caminé 5 kilómetros hasta el hotel más cercano y llegué empapado, exhausto y totalmente agotado. Eran las 4 de la mañana cuando finalmente me acosté. Incapaz de dormir, abrí mi teléfono y revisé las redes sociales de Susie. Como era de esperar, acababa de publicar algo nuevo. La foto mostraba las manos de Daniel masajeando su tobillo hinchado, con el título: Las palabras dulces no significan nada comparadas con las acciones tiernas. Quien te ama nunca se queja del esfuerzo. Gracias. La publicación ya había obtenido numerosos me gusta, principalmente de los amigos de Daniel, las mismas personas que nunca me respetaron pero adoraban a Susie. No era difícil imaginar el papel de Daniel en esta dinámica. Las cosas que les debe haber dicho sobre mí a lo largo de los años. Debe haberme pintado como la esposa regañona e indigna, y ellos le creyeron sin dudarlo, justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación. Apareció una serie de comentarios. Pensé que alguien había dicho una vez que nunca movería un dedo por una mujer. Parece que Susie cambió eso. Debe ser su encanto de princesa. Cada comentario era como una daga que me recordaba lo barato y patético que se había vuelto mi papel en esta relación. 5 años juntos y ni siquiera habíamos solicitado el matrimonio.
Yo estaba embarazada de 5 meses y él me trataba como una carga. Por supuesto que no me apreciaba. ¿Por qué lo haría? Solté una risa hueca. Cerré la aplicación y finalmente dejé que el cansancio me venciera. Por primera vez en años, apagué el teléfono por completo antes de quedarme dormida. Cuando me desperté al mediodía, vi su aluvión de mensajes. ¿No has vuelto a casa? ¿Dónde diablos estás? Envíame tu ubicación, Lucy, ¿me estás ignorando? No presiones, Susie ya ni siquiera está enojada contigo. Hasta quiere llevarte al cine. Aprovecha esta oportunidad para disculparte y dejarlo pasar. Deja de ser tan difícil, su tono era tan condescendiente como siempre. Como si me estuviera ofreciendo una gran misericordia, me froté las sienes, exhausta incluso después de horas de sueño. Era hora de terminar con esta farsa, sin dudarlo le envié la dirección de mi hotel. Era hora de dejar todo al descubierto. El coche se detuvo frente al hotel y bajó la ventanilla del lado del pasajero. Daniel me miró y su expresión se ensombreció de inmediato por el desagrado. ¿Saliste en bata? ¿Estás tratando de hacerte quedar mal? Se burló. Susie pasó toda la noche defendiéndote, ¿y ahora estás causando problemas otra vez? Ya no tenía energías para seguir discutiendo. Estos últimos días me habían agotado por completo, el camisón se empapó con la lluvia de ayer. ¿Qué más se suponía que debía ponerme? La respuesta se le quedó atascada en la garganta y se quedó en silencio. Al ver esto, Susie sonrió dulcemente, sus ojos brillando con fingida inocencia. Ya te lo dije, Lucy no es tan mala. Todo esto debe ser un malentendido. Vamos a aclararlo. Ah, y Daniel me trajo una chaqueta hace un rato. ¿Por qué no te la pruebas? Puede que te quede bien por ahora, forcé una sonrisa. Mi expresión era fría, no hace falta. Ya lo has usado y a mí no me gusta llevar ropa sucia. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de recuperarse y quedarse firme en el asiento delantero. Sin intención de moverme, subí al asiento trasero sin decir palabra. Daniel se dio la vuelta, probablemente dispuesto a regañarme, pero se detuvo al ver mi actitud tranquila. Pareció confundido por un momento por mi falta de reacción. Susie, fingiendo darse cuenta tarde, agregó, lo siento. Lucy. Todavía me duele el pie y hay más espacio adelante. Espero que no te importe sentarte atrás. Sentí la mirada de Daniel sobre mí a través del espejo retrovisor, escrutando mi expresión, pero lo ignoré, me incliné hacia atrás y cerré los ojos. El camino estuvo repleto de parloteos de Susie. Sus intentos de convencerme de que me quitara la bata apenas disimulaban preocupación. Era evidente que se burlaba de mi aspecto descuidado, pero yo no tenía ni la energía ni el interés para responder. Al final, hasta Daniel se irritó con sus comentarios. Déjalo pasar. Espetó. ¿A quién le importa lo que lleva puesto? Está embarazada, de todos modos nadie le presta atención a su atuendo. Su tono despectivo le dio a Susie una razón para sonreír, con sus ojos brillando triunfantemente. Pasaron el resto del viaje charlando sobre sus planes para futuras salidas y recordando la fiesta. Su conversación estaba llena de recuerdos compartidos que me excluían por completo. No me importó. Me dio la tranquilidad que necesitaba para descansar. Daniel, sin embargo, no dejaba de mirarme en el espejo. Mi silencio parecía desconcertarlo. Como si esperara un arrebato que nunca llegó. Cuando llegamos al teatro, se volvió hacia mí, con su voz más suave pero aún autoritaria. Quédate cerca de mí adentro. El teatro está oscuro. Abrázame si lo necesitas. Casi me río de la ironía. Gracias a Susie, tenía una última oportunidad de sentarme a su lado para ver una película de despedida. Cuando entramos, Susie tiró del brazo de Daniel y lo llevó muy por delante de mí. Su entusiasmo era palpable. Una vez más, me encontré sola, deambulando por las filas hasta que encontré mi asiento. Cuando me senté, vi a Daniel en el otro extremo, girando una tapa de botella para Susie bajo las luces tenues. Cuando me vio, un destello de culpa se dibujó en su rostro. Se inclinó más cerca y habló en voz baja. Susie se puso un poco impaciente antes y no pensé en ir a ver cómo estabas. No te enojes, ¿de acuerdo? Le di una pequeña sonrisa indiferente. No estoy enfadada. Ni esta vez ni nunca más. Después de la película, no te vayas de inmediato. Tengo algo que decirte. No pareció que hubiera captado del todo mis palabras porque Susie lo interrumpió de inmediato y le pidió ayuda para abrir sus palomitas.
Se volvió hacia ella. Completamente absorto una vez más, a mitad de la película ocurrió el desastre. Con un fuerte crujido, una viga de acero del techo cedió y cayó en picado hacia los asientos de abajo. El público tuvo apenas unos segundos para reaccionar. La gente se agachó y se protegió instintivamente. Pero yo, embarazada y congelada por el shock, no podía moverme. Mi cuerpo estalló en un sudor frío cuando el rayo cayó sobre mí. Cuando finalmente me impactó, el rayo se alojó a pocos centímetros de mí. Si se hubiera acercado un poco más, me habría aplastado el estómago, en medio del caos. Daniel estaba concentrado en otra cosa. Protegió a Susie con todo su cuerpo, asegurándose de que no sufriera daño alguno. Cuando las luces de emergencia se encendieron, ni siquiera me miró. En cambio, tomó a Susie en brazos y la sacó rápidamente del teatro. El equipo de rescate finalmente me encontró y me ayudó a salir. Sus manos sujetaron mi cuerpo tembloroso. Miré a mi alrededor, pero no había señales de Daniel. El equipo de rescate insistió en llevarme al hospital para un chequeo, preocupados por posibles complicaciones. Acepté. Exhausto, cuando finalmente llegué a la sala de emergencias, Daniel estaba haciendo cola para pagar por Susie, que estaba sentada en una silla en la esquina. Lucy, te has salvado de un susto. Tienes mucha suerte. La voz de Susie se abrió paso entre la neblina, pero su dulzura habitual había desaparecido. Su tono era gélido, casi amenazante, como si se burlara de mi supervivencia. Tú tampoco eres tan mala, repliqué, negándome a dejar que ella me sacara ventaja. Aunque mis ojos permanecieron pegados a la espalda de Daniel mientras pagaba en el mostrador. Su indiferencia fue el golpe final, destrozando los últimos fragmentos de mi corazón. Susie extendió la mano y la colocó sobre mi vientre, con una sonrisa fría y calculadora curvándose en sus labios. Retrocedí y le di un manotazo en la mano. Sentí un profundo malestar, pero no pude reaccionar con la suficiente rapidez. Con un movimiento rápido, Susie me agarró la muñeca y se arrojó hacia atrás. Hacia las escaleras. Mi pulsera se rompió y las cuentas se esparcieron por el suelo. Su cuerpo golpeó las escaleras con un ruido espantoso y, en un instante, Daniel pasó a mi lado. «Muévete», gritó, empujándome a un lado con tanta fuerza que me tambaleé hacia atrás. Mis pies resbalaron y caí por la escalera. El borde afilado de un escalón se estrelló contra mi estómago. El impacto fue tan fuerte que me dejó sin aliento de dolor. Me desplomé al pie de las escaleras, cada nervio de mi cuerpo gritaba de dolor. Mi visión se nubló y mi voz apenas se elevó por encima de un susurro. «Daniel. Ayúdame», pero ni siquiera me miró. Tomó a Susie en brazos y corrió directo a la sala de emergencias, concentrado por completo en ella. Mientras mi conciencia se tambaleaba, la doctora de la noche anterior apareció a mi lado, gritando pidiendo ayuda. Podía escuchar su voz frenética a través de la neblina. «Llévenla a cirugía. Está sangrando mucho. Preparen al equipo de inducción. Ella ya programó el procedimiento, así que hagámoslo ahora». Esas palabras me dieron una extraña sensación de paz. Por fin se acabó. La anestesia corrió por mis venas y, justo antes de sucumbir al entumecimiento, escuché débilmente la voz de Daniel, presa del pánico y frenética por primera vez. «¿Dónde está mi esposa?» «¿A dónde la llevan, esposa?» Quería reír, pero no tenía fuerzas. Solo sentía lástima. Lástima por mí misma, por ese niño, por los años que había desperdiciado con un hombre que nunca los merecía. La voz de Daniel se hizo más fuerte fuera de la sala de operaciones, gritándole a cualquiera que quisiera escucharlo: «Quítate de mi camino». «¿Dónde está mi esposa?» «Se cayó aquí mismo, en el hospital». «¿A dónde la llevaste?» Un miembro del personal intentó calmarlo. «Señor, por favor, debe haber algún malentendido». La mujer que estaba en el quirófano dijo que su marido ya estaba muerto. La voz de Daniel se quebró. «¿Qué clase de broma es esa?» «Soy su marido». «Entonces, por favor, tráigame su certificado de matrimonio», respondió la enfermera con firmeza. Siguió un pesado silencio. En el silencio de los sueños inducidos por la anestesia, me trasladé 5 años atrás. El Daniel que recuerdo era amable, torpe, pero lleno de cariño genuino. Recuerdo estar de pie en la puerta de la casa de mis padres, con los ojos llenos de preocupación mientras se preparaban para partir hacia Alemania. «Lucy, ¿estás segura de esto? Una vez que nos vayamos, te quedarás sola aquí», había dicho mi madre, con la voz cargada de preocupación. Daniel estaba de pie a mi lado, con expresión solemne pero decidida. Se golpeó el pecho con confianza mientras hacía su promesa. «No te preocupes.
Te juro por mi vida que cuidaré de Lucy. Ella será la persona más importante de mi vida. Te prometo que la haré feliz. Esas palabras fueron suficientes para mí en aquel entonces. Me quedé por él. Renuncié a mi carrera, a mis ambiciones y a mi independencia para convertirme en su sistema de apoyo. Cocinaba, limpiaba y mantenía la casa en funcionamiento mientras él perseguía sus sueños. Cuando asistía a interminables cenas de negocios y fiestas nocturnas, yo esperaba junto a la puerta, con la esperanza de oír el tintineo de sus llaves. Cuando los tiempos eran difíciles, sobreviví a base de avena instantánea durante meses para ahorrar dinero para su empresa emergente. Y, a pesar de todo, envié fotos falsas de una vida perfecta a mis padres en Alemania para aliviar sus preocupaciones. Aquellos días duraron 2 años. En aquel entonces, Daniel todavía se preocupaba por mí. Todavía entendía los sacrificios que hacía, las dificultades que soportaba. En cada festividad, encontraba pequeñas formas de sorprenderme. No eran regalos caros, sino gestos considerados llenos de sinceridad. Él decía: una vez que mi empresa despegue, te convertiré en la mujer más feliz del mundo. Tendremos la boda que te mereces. Solicitaremos nuestro certificado de matrimonio y viviremos la vida que siempre hemos soñado. Y un día, tendremos un hermoso hijo. Le demostraré a tus padres que tomaste la decisión correcta. Aquellos días fueron duros, pero también los más felices que he sido jamás. Ahora, la empresa de Daniel ha tenido éxito, pero con ella ha llegado una versión del que apenas reconozco. Está más ocupado que nunca y las noches que paso esperándolo se hacen interminables. A veces, espero hasta el amanecer y solo recibo un único mensaje de texto despectivo. Otras veces, no hay ningún mensaje, me dice. Así es la vida. Ningún hombre de éxito gira en torno a su familia. Las promesas que me hizo ahora son solo recuerdos a los que me aferro. Durante 5 años me convencí de que estaba bien, que solo necesitaba tiempo, que las cosas mejorarían, pero este embarazo lo cambió todo. Él debió de haberse dado cuenta de que no lo iba a dejar ahora y comenzó a presionarme más, poniendo a prueba los límites de lo que yo podía soportar. Fue entonces cuando descubrí lo poco que significaba para él delante de sus amigos. Una noche de borrachera, lo oí alardear de lo fácil que era conquistarme. De cómo ahora yo cocinaba para él, limpiaba para él y estaba a punto de tener un hijo suyo. Sus amigos se rieron, con ojos burlones mientras me miraban. Me senté allí, tragándome mi orgullo, convenciéndome de que mientras él permaneciera a mi lado, nada más importaba, pero cuando trajo a Susie a nuestra casa, mi frágil autoengaño se hizo añicos. La llamaba su secretaria, insistía en que era joven y que la trataba como a una hermana pequeña, pero yo no le creí ni una palabra. Lo observé mientras ella estaba con él, su ternura, su atención. El cuidado en sus acciones que no me había mostrado en años. Se comportaba como un adolescente enamorado, cauteloso y sincero de una manera que yo había olvidado que podía ser. Entonces supe que ya no era parte de su mundo, pero no pude dejarlo ir. ¿Cómo podría hacerlo? Le había dado los mejores años de mi vida y ahora estaba embarazada de nuestro hijo. Me convertí en lo que antes despreciaba, una mujer amargada y enojada que gritaba y discutía. Exigí saber qué estaba pasando entre ellas. Aunque en el fondo ya lo sabía, cada pelea agotaba lo poco que quedaba de nuestra relación. Y luego llegó esa noche, la fiesta, los crueles comentarios de Susie y las interminables excusas de Daniel. Fue la gota que colmó el vaso, la que me destruyó por completo. Mamá, finalmente entiendo lo que quisiste decir hace todos esos años, pero ahora es demasiado tarde. La cirugía estuvo lejos de ser sencilla, la caída había sido demasiado brutal, el impacto demasiado fuerte. Las escaleras del hospital eran empinadas y, cuando llegué a la mesa de operaciones, el niño que llevaba dentro ya había nacido muerto. Incluso antes de que comenzara el procedimiento, comencé a sufrir hemorragias. Podía escuchar las voces desesperadas de los médicos pidiendo transfusiones de sangre. El banco de sangre no tiene existencias, respondió con urgencia una enfermera. Por un instante, pensé, quizás sea mejor así. Quizás debería dejarlo ir. No podía imaginar cómo me enfrentaría a mis padres después del aborto. Una mala decisión casi consumió toda mi juventud, pero entonces, alguien donó sangre. Alguien con la generosidad suficiente para mantenerme con vida. Poco a poco, sentí que el calor regresaba a mi cuerpo y los médicos suspiraban aliviados mientras me estabilizaban. Lo logrará, dijo uno de ellos. Procedamos con la inducción. Me abrieron, las herramientas quirúrgicas estaban frías contra mi piel.
Esas estrías que Susie había ridiculizado llamándolas gusanos rastreros nunca volverían a verse igual. Esta vez, dejarían cicatrices más profundas, marcando mi cuerpo de forma permanente con el costo de esta pesadilla. Finalmente, el niño fue sacado de mi cuerpo. Sin vida y en silencio, cuando empezaron a coserme, la anestesia empezó a desaparecer y me desmayé del dolor. La siguiente vez que abrí los ojos, me encontraba en una cama de hospital. El médico estaba a mi lado vigilando atentamente mi estado. En el momento en que me vio despierto, se inclinó hacia adelante. Su voz era una mezcla de confusión y urgencia. Señorita Lucy, cuando programó el aborto, dijo que su esposo había fallecido. ¿Quién es el hombre que está afuera y dice ser su esposo? Giré la cabeza lentamente, siguiendo su mirada. A través de la ventana de cristal del pasillo, vi a Daniel de pie, con los ojos inyectados en sangre y la figura encorvada. No lo conozco, dije rotundamente. Quizá tenga algún problema mental, pero donó una cantidad importante de sangre para la operación, insistió el médico. Nuestro banco de sangre estaba vacío y donó casi la mitad de lo que su cuerpo podía tolerar. Forcé una sonrisa amarga y mi voz sonó aguda. Debería haberlo hecho. Me caí por las escaleras por su culpa. Es lo mínimo que puede hacer. Al ver mi cansancio, la doctora dudó un momento. Pero finalmente salió de la habitación. Debió haber hablado con Daniel en el pasillo, porque lo vi gesticulando descontroladamente, suplicándole como si quisiera explicarse. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se fue. El recuerdo de él empujándome por las escaleras se repetía en mi mente, vívido e implacable. Solo pensar en él me provocaba náuseas. Pensé que sería nuestro fin, un final complicado e inexplicable para una relación que nunca debió haber comenzado. Incluso reservé un boleto a Alemania. Lista para regresar con mis padres y dejar atrás esta pesadilla, pero Daniel apareció de nuevo. Esta vez, sostenía una foto de boda vieja y descolorida. No era una foto de boda real, solo una que nos habíamos tomado por diversión frente a un fondo barato cuando éramos jóvenes y no teníamos dinero. Lo había utilizado para convencer al médico, quien de mala gana lo llevó a mi habitación. Antes de irse, la doctora me dirigió una mirada de lástima, como disculpándose por lo que había hecho. Me quedé quieto, con los ojos cerrados, fingiendo que no lo había notado. Sentí su mirada sobre mí. Pesada y escrutadora, antes de que finalmente rompiera el silencio. Lo siento, comenzó en voz baja. Yo estaba demasiado ansiosa antes. No pensé que terminaría así. La salud de Susie siempre ha sido frágil y me preocupaba que algo pudiera pasarle. No sabía cómo explicárselo a sus padres si algo salía mal. Hizo una pausa, como si esperara que respondiera, pero permanecí en silencio. Te lo juro, continuó, cuando corrí hacia ti no te vi. Nunca te haría daño, Lucy. El bebé, también era mi hijo. No habría hecho nada para dañarlo. Sus palabras se confundieron. Un torrente de excusas que sonaban huecas. El dolor quirúrgico latía bajo las capas de gasa, agudo e implacable. Pero sus palabras dolían más. Había pasado por muchas dificultades para llegar hasta allí, pero lo primero que salió de su boca fue una defensa de sus propias acciones. Una súplica de comprensión. Ni una sola vez me preguntó si tenía dolor ni cómo se encontraba mi cuerpo. Ni una sola vez preguntó dónde estaba el bebé. Miré su rostro tenso y ansioso y de repente me reí. Las lágrimas corrieron por mis mejillas y empaparon el cuello de mi bata de hospital. Sentí un frío insoportable en el pecho, como si mi corazón se hubiera congelado. ¿Qué te pasa, Lucy? La voz de Daniel temblaba, su preocupación era evidente. No me asustes. ¿Te duele algo? Llamaré al médico ahora mismo. Espera un momento. Esperar, lo detuve. Con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi interior. Se quedó paralizado y me miró con confusión. No es necesario, dije en voz baja. Terminemos, Daniel, ¿qué? Su expresión se torció en incredulidad. Estoy cansado. No la culparé a ella ni a ti. Pero, por favor, no vuelvas a aparecer frente a mí nunca más. Ni en esta vida ni en la próxima. No quiero volver a verte nunca más. La firmeza de mis palabras pareció dejarlo sin aire. Me miró atónito. Como si no pudiera comprender lo que acababa de decir. Pasaron unos momentos antes de que el estridente timbre de su teléfono rompiera el silencio. Miró la pantalla y su rostro se puso incómodo. Solté una risa aguda y amarga. Continúa. Te lo dije, ahora eres libre. Quédate con quien quieras,
ya no es asunto mío. 5 años de amor y nuestra despedida ni siquiera necesitó palabras de cierre. Habíamos empezado con prisas y habíamos terminado de forma caótica, sin gracia ni dignidad. Pensé que saldría corriendo de inmediato a responder al llamado de Susie. Pero esta vez dudó. Rechazó la llamada y se volvió hacia mí. Sé que hoy te he decepcionado, dijo en voz baja y tensa. Pero te prometo que esta ha sido la última vez. Hablaré con Susie y lo dejaré todo claro. Para mí, ella es como un miembro de la familia, Lucy. A veces, cuando la veo, me recuerda a cuando eras más joven. No pude evitar querer protegerla, lo miré incrédula y una sonrisa burlona se extendió por mi cara. Daniel, sigo viva. No necesitas usar a otra persona como excusa para llorar mi muerte, no me uses como justificación de tu infidelidad. Es repugnante, por primera vez. Parecía realmente nervioso. Lucy, ¿cómo puedes decir eso? Sabes que no soy ese tipo de persona. En 5 años, cuando te he traicionado, no respondí y él continuó, elevando la voz con frustración. Toda esta situación ocurrió porque te comportaste de forma mezquina. Si lo hubieras dejado pasar, nada de esto habría ido a más. No quería que las cosas terminaran así, Lucy, nunca me había sentido tan agotada. Sus palabras me inundaron como agua sucia. Acusaciones que ni siquiera me molesté en refutar. Piensa lo que quieras, dije en tono monótono. Si crees que una madre que ha sido insultada no merece reaccionar, si crees que yo caería tan bajo como para hacerle daño a otra persona, entonces está bien. Aprovecha esta oportunidad. Terminemos con esto. Su rostro se contrajo de incredulidad y sus labios se separaron como si fuera a discutir, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no dudó. Me lanzó una mirada de decepción y se fue sin decir una palabra más. En el momento en que se fue, saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto a mis padres. Llegaré a Alemania en 2 semanas. Esta vez no vuelvo. Mi madre no tardó mucho en responder. Debió intuir que algo no iba bien porque su respuesta fue casi inmediata, seguida de una llamada telefónica. Me quedé mirando la pantalla, con lágrimas brotando de nuevo. No podía responder. Si lo hacía, ella oiría el dolor en mi voz, vería a través de las débiles mentiras que le había estado diciendo durante años. El teléfono sonó y sonó, se cortó y volvió a sonar. Después de varios intentos, mi madre finalmente dejó de llamar. Tomando una respiración profunda, le envié otro mensaje. Estaba comiendo cuando llamaste. Perdón por no haber contestado. Te extraño a ti y a papá. Creo que es hora de que pase más tiempo con mi familia. Tenías razón con respecto a Daniel. No somos el uno para el otro. Debería haberte escuchado. Su respuesta llegó rápidamente, confirmando los detalles de mi llegada y prometiendo que me recogerían en el aeropuerto, por primera vez en lo que parecía una eternidad. Sentí un calor que se extendió por mi pecho. La habitación estéril y solitaria del hospital ya no me parecía tan sofocante. La enfermera entró a cambiarme los vendajes y me miró con vacilación. Señorita, ¿quién es ese hombre que está afuera? Nos mostró una foto de boda, pero estuvo todo el día en la habitación de otra mujer, cuidándola, dije con una leve sonrisa. Mi voz era seca y quebradiza. Es solo una foto vieja de cuando era modelo. No te la tomes en serio. Solo somos compañeros de trabajo. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me quedé congelada. ¿Cuándo me volví así? Cuando empecé a contar mentiras con tanta facilidad, el yo de antes habría despreciado esta versión de mí mismo, amargado, roto y deshonesto. Pero allí estaba yo, aferrado a mis últimos restos de orgullo, tejiendo falsedades solo para evitar la compasión de los demás. La enfermera se fue en silencio y yo me quedé allí mirando al techo, sintiéndome más vacío que nunca. Esa noche, mientras descansaba solo en la habitación poco iluminada del hospital, creí oír a Daniel discutiendo con el médico afuera. Mi esposa perdió a nuestro hijo en su hospital. Tiene que hacerse responsable, espetó. Con un tono cortante e implacable. ¿Dónde estaban tus enfermeras? ¿Por qué nadie se dio cuenta antes? Mi hijo podría haberse salvado, pero ahora mi esposa casi muere. La culpa es tuya. El médico, que estaba claramente perdiendo la paciencia, respondió con frialdad. Señor, por favor, cálmese. Lucy había programado la inducción 2 días antes. Incluso sin la caída, el bebé no se habría podido salvar. Hubo una pausa, luego el médico continuó con un tono cortante en la voz. Además, cuando su esposa se cayó,
Nuestro personal fue testigo de cómo alguien la empujaba hacia las escaleras. Si no me cree, puede llamar a la policía y revisar las imágenes de vigilancia. El sonido de una puerta al abrirse me sobresaltó y, a través de la tenue luz, vi a Daniel entrar en la habitación. Su rostro estaba tenso y sus ojos ensombrecidos por una mezcla de emociones que no pude descifrar. Me moví incómodamente en la cama, frunciendo el ceño. Sin decir palabra, se acercó, me acomodó la manta y cerró las cortinas con cuidado. Se quedó allí un momento antes de murmurar, casi inaudiblemente: lo lamento. La disculpa fue tan débil, llevada por la brisa nocturna, que ni siquiera estaba seguro de haberla escuchado. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, Daniel ya no estaba. El único rastro de él era el recipiente aislado con gachas humeantes que había dejado junto a mi cama. Le pedí a la enfermera que lo tirara y pedí el desayuno en la cafetería del hospital. Ella dudó, su mirada parpadeó con algo tácito. Antes de finalmente soltar: probablemente aún no lo sepas, ¿verdad? Ese hombre denunció a alguien a la policía a primera hora de esta mañana. Levanté la vista de mi comida. Imperturbable. ¿A quién denunció? La persona que intentó empujarte por las escaleras. Por supuesto, dijo, curioso. Desbloqueé mi teléfono y abrí las noticias. Efectivamente, una foto de Susie, con el rostro desencajado por la ira, había aparecido en los titulares. Los informes detallaron cómo sus acciones habían sido captadas por cámaras y cómo su intento de fingir inocencia se había derrumbado bajo el peso de las pruebas. La sección de comentarios se llenó de especulaciones sobre el caso. Y muchos la condenaron como asesina y predijeron una dura sentencia de prisión, pero mientras leía, no sentí nada. Aunque condenaran a Susie y la encerraran durante años, no recuperaría a mi hija. No borraría el trauma de esa noche. Había una gran diferencia entre elegir interrumpir un embarazo y ser obligada a hacerlo por la fuerza. Ese día, en realidad no había querido abortar. Había tomado esa decisión por la ira, el favoritismo de Daniel, su fría indiferencia. Había sido un grito desesperado por tener algo parecido a un control, pero ahora, nada de eso importaba. La enfermera, al notar mi silencio, pareció incómoda. Murmuró un rápido adiós y se fue, dejando mi desayuno sobre la mesa. Comí lentamente, mecánicamente, antes de dejar la bandeja a un lado. Daniel regresó más tarde ese mismo día, corriendo a la habitación como si tuviera algo urgente que decir. Pero cuando me vio, sus palabras vacilaron. Sin decir palabra, se hundió en la silla junto a mi cama y se quedó allí en silencio. Fue como si hubiéramos llegado a un acuerdo tácito. Él no mencionaría lo que había pasado y yo no preguntaría. El silencio que se produjo entre nosotros no era incómodo, pero tampoco reconfortante. Era el tipo de silencio que se instalaba sobre un vínculo que alguna vez nos resultó familiar y que se había desmoronado sin posibilidad de reparación. Durante toda la noche, mi teléfono vibró sin parar con las disculpas de Daniel. Mensaje tras mensaje llenaban la pantalla, pero yo no tenía ganas de leerlos. Al amanecer, oí que la puerta se cerraba mientras salía para el trabajo. Me levanté de la cama, me lavé y llamé a un taxi para que me llevara al aeropuerto. No había nada más que decir ni nada más que hacer. Dejé una sola nota. No me vuelvas a ver nunca más. Este es nuestro fin. El apartamento en el que habíamos vivido, la casa que había comprado después de que su negocio despegara, no tenía ningún vínculo conmigo. Dejarlo atrás fue sorprendentemente fácil. Dejar esta relación, este hombre, fue mucho más sencillo de lo que esperaba. Tal vez fue porque ya había vivido demasiados momentos de desilusión. Cada uno de ellos había ido minando mi amor, pieza por pieza. Hasta que no quedó nada que salvar. Ya había hecho todo lo que estaba en mi mano. No había ningún arrepentimiento ni ninguna duda persistente. Le había dado todo lo que tenía y eso era suficiente. Cuando el avión despegaba, miré las nubes y me despedí en silencio de la persona que solía ser. A partir de ese momento, me prometí a mí misma, reconstruiría mi vida. Cada día a partir de ahora sería mejor que el anterior, y yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que así sería. Y esa es mi historia. Si has llegado hasta aquí, gracias. Espero que mi viaje te inspire. Aunque sea un poco. Si tienes ideas para compartir, deja un comentario a continuación. Y si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte. Aún quedan muchas más historias inspiradoras como la mía para mujeres como nosotras. Vuelvo mañana con otra. Nos vemos entonces.